que, Señor, que use mi vida, bendito Dios, para tener tanto respeto, Señor, en lo que tú dices en tu santa palabra, que es la Biblia, Señor. Señor, guarda, Señor, mi corazón, guarda todo lo que sale, Señor, porque es tuyo, Señor. Tan solo es tu verdad, Señor, hablada, Señor. Gracias, Señor, por este lugar, por este púlpito, Señor, que es para ti, Señor, toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Bueno, hermanos amados, hoy día, 30 de octubre, el mundo, cómo celebra una fiesta. Pero bueno, es porque ellos están en oscuridad, pero nosotros tenemos que ser luz para con ellos. Amén. También va a haber una marcha para Jesús. El que quiera ir puede ir. Nosotros como iglesia no quise llamarlos porque nosotros, como ya tuvimos una caminata larga por las calles, ya la gente está agotada, entonces no quiero también abusar. Pero también a los que quieran ir a la marcha para Jesús pueden ir con toda libertad, por favor. ¿Ya? No es que no le estemos apoyando a la fraternidad de pastores, sino que es por nuestra agenda. ¿Amén? Así que, bueno, dicho eso, voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias en Marcos. Hoy día la palabra de Dios, Marcos 7, versículo del 31 al 37. Esa va a ser hoy día la palabra que vamos a estar hablando, ¿ya? Dice la palabra de Dios así: Jesús sana a un sordo. Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre, después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo: Efatá, ¿qué significa? Ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con total claridad. Jesús le dijo a la multitud que no lo contaran a nadie, pero cuanto más le pedía que no lo hicieran, tanto más hacía correr la voz. Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez: todo lo que él hace es maravilloso. Hasta hace oír a los sordos y le da capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Esa es la palabra de hoy día que el Señor me ha puesto en mi corazón. El tema de hoy día se llama la esencia del Evangelio. Esa esencia, ese Evangelio que nosotros tenemos que llevar. Estas escenas de personas que experimentan los milagros de Jesús, no deberíamos mirarlos solo en la superficie como algo manifiesto de que Jesús hace milagros. Está implícita toda la idea de la reincorporación que hace Jesús a personas que por su discapacidad estaban marginadas de la sociedad. Este sordo, este tartamudo, estaba marginado de la sociedad. Y cuando digo que no deberíamos mirar tan solo, en esta introducción quiero que entendamos que no vamos a mirar tan solo a Jesús como un milagrero, sino que lo vamos a mirar con una mirada más profunda, que Él hace la reincorporación a las personas que están marginadas. ¿Por qué las reincorpora? Le da vida, le da
otra forma de ver la vida, ya Él empieza a trabajar en esas personas. ¿Sabe usted que para esas personas con esta discapacidad, en los tiempos no han cambiado mucho? Todavía la discapacidad no solo es una enfermedad, una condición diferente, separación del resto, viviendo el rechazo continuamente. Nosotros podemos ver, son muy pocas las personas que usan lenguaje de señas. Me decía una hermana que había una publicidad por ahí, que había un chico que era sordo, tartamudo, pero había otra persona que estaba haciendo unos movimientos, o sea, se estaba comunicando con esa persona. Pero esa persona creyó, la persona que estaba con este sordo tartamudo, pensó que se conocía con esta persona que estaba usando el lenguaje de señas, pero no se conocían. Pero este lenguaje de señas que se estaba haciendo, ¿sabe usted que era una publicidad? O sea, lo que menos importaba en ese momento, comunicarse con esa persona con esa discapacidad. Porque los tiempos no han cambiado. Siglo I al siglo XXI, al mismo tiempo. Por eso es que el Señor reincorpora a todas estas personas con discapacidad. Han pasado 2000 años desde esto. Uno debería tener más empatía, pero no la tiene. No la tiene con estas personas. Poder decir que nuestras diferencias no nos hacen desiguales, nos hacen simplemente diferentes. Así es que los relatos milagrosos de Jesús no son solo de sanidad, sino que va más profundamente y de hacer como para que nos sorprendamos con su poder. El Señor lo que menos quería era sorprendernos con su poder. Él no estaba allí. Jesús, como le digo yo, no quería ser notado como ese milagrero. Él quiere trabajar en la conciencia de cada persona. Y sabe usted que la conciencia, la tuya y la mía, tiene que ser trabajada, tiene que ser enseñada. Por eso que marginamos a estas personas con discapacidades diferentes, porque nuestra conciencia no está enseñada, no la he enseñado. Porque estas personas con discapacidad a veces, yo cuando era niña o cuando iba al colegio se escondían estas personas. Hoy día por lo menos se ven. Entonces la conciencia tiene que ser educada. Y para ser educada tú tienes que traer información, porque tú no vas a hacer nada que tú no hayas aprendido. En todo ámbito de cosas. Él no quiere que nosotros lo miremos como ese Jesús milagrero. Él quiere que lo veamos como el Señor que reincorpora en la vida personas que el resto de la sociedad se considera desechable y despreciada. Hay muchos hombres que son rechazados, despreciados, pero Él quiere, cuando el Señor viene, quiere que esas personas se sientan amadas, escuchadas por Él. El texto que hoy hemos leído nos dice la historia de Jesús viajando y llegando a un lugar que se llama Decápolis. Una multitud en el interior de la región de Decápolis. No se dice exactamente la ciudad, sino una localidad. La Decápolis quiere decir que son 10 ciudades al comienzo, después fueron desmembrándose, sin embargo la región siguió llamándose Decápolis. La multitud en esta región le lleva a Jesús a una persona que es sorda y descrita con dificultades en el habla.
es tartamudo para que Jesús pusiera sus manos sobre él. El milagro de Jesús se produce. El sordo oye, habla y provoca en la multitud contra la orden de Jesús. Porque si tú recién leíste, él dice no se lo cuenten a nadie. Pero esta gente contra la orden de Jesús, ellos sienten la necesidad de contarlos por todos lados. Eso es más o menos el resumen del relato. Nosotros, en este tiempo que vamos a salir a evangelizar por todo Calama con ese librito, cuentos que no son cuentos, van a reconocernos que esa es una iglesia que está llevando una prevención. Algunos dirán, oye, regalo los libros, oye, algún interés deben tener, algo deben querer tener quizás más canuto, algo. Pero, ¿sabes qué? Porque no ven que nosotros va más allá, que es una orden de Jesús de llevar esa luz que tan solo Él puede llevar a casas. Cuando salí, porque yo solamente por todos los sectores donde anduvieron mis hermanos, yo estaba orando por todas partes, oraba. Y ¿sabes qué? Me tocaron muchas abuelas, así que como abuelas podíamos hablar. Entonces, ¿sabe usted que le decía? Mira, le decía yo como salieron, ¿tú eres abuela? Sí, yo soy abuela de 5, porque nosotras las abuelas somos muy, cuando nos dicen si tenemos abuelos, si tenemos nietos, brillan nuestros ojos. Y yo vi ese brillo en las abuelas. ¿Sabe? Porque las abuelas somos diferentes a las madres. ¿No lo saben ustedes? Nosotros cedemos lo que las madres nos ceden. Somos un poco irresponsables las abuelas. Le damos dulce cuando los cabros chicos tienen que almorzar. Esas somos las abuelas. ¿O no? ¿O no? No sabemos. Bueno. Entonces, como yo me tocó varias abuelas, entonces le digo, mira, ahí hay una abuelita, mira que cuenta cuentos a los niños, pero que le cuenta historias. Esto dice aquí, cuentos que no son cuentos. ¡Wow! Cuentos que no son cuentos, o sea, son reales. Sí. Y vamos viendo y les voy mostrando lo que dice esto en breves palabras, hasta que llego que esta abuelita a través de las historias enseñó a sus nietitos a cuidarse de que no fueran abusados. Mira, le muestro la foto y le digo yo, mira, llegó este primo, que a veces llegan estos primos a las fiestas. Entonces, nosotros, tal vez la multitud va a hablar muchas cosas, pero lo que nosotros tenemos que llevar es que nosotros estamos llevando el mensaje de nuestro Señor, que nosotros no seamos los menos vistos, que sea Jesús con cada hombre y con cada mujer, con cada niño, que ese un día, por este mensaje, me salvé de estas garras. Nosotros queremos hacer eso. Por eso que va a haber, tal vez mucha gente va a contar por todos lados. Eso es más o menos el resumen del relato que hoy leímos, sobre el cual nos vamos a centrar en una mirada más profunda. Se trata de la manera en que Jesús actúa rompiendo los límites del condicionamiento religioso y cultural de la época. Por eso que muchas personas tal vez dirán, oye, pero ¿qué tiene que ver este libro con la evangelización? Estamos rompiendo los esquemas religiosos. Eso es lo que se está rompiendo. Especialmente rompiendo los límites en que lo respecta a lo puro y a lo impuro. Imagínate que Claudio dice, entré a una chopería. Estaban bailando. Pero la cajera, él se acerca a la cajera y le dice, mira, andamos trayendo esto. Muchos podrían decir, pero ¿cómo él, siendo pastor, va a entrar en ese lugar impuro?
para una mente religiosa. Por eso que el Señor destroza todo ello. ¿Y qué es lo que dijo la señora que estaba trabajando en la caja? Yo quiero esos libros. Yo lo quiero porque yo tengo un hijo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que estamos rompiendo con la religiosidad, con los límites de lo que respecta a lo puro y a lo impuro. Si tú vas en Marcos, que narra todas estas historias en el capítulo 7:1, cómo tenían esta controversia de lo puro y de lo impuro. Eso es lo que está pasando acá cuando se trata de anunciar su evangelio. Jesús rompe los límites de lo puro y lo impuro. No los acepta, lo despedaza. Resultado de lo cual es una persona marginada que termina siendo revinculada con su entorno, la relaciona con los suyos. A esta persona sorda, tartamuda. Y eso es lo que nosotros, el Señor quiere. En primer lugar, lo que desencadena todo el episodio es la voluntad de Jesús de pasar por este famoso lugar, esta famosa región llamada Decápolis. Si tú miras en el versículo 31, luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea y entrándose a la región de Decápolis. Los especialistas han señalado que este trayecto es absolutamente innecesario. Ir primero a Tiro, Sidón, mar de Galilea, Decápolis. ¿Sabe usted? Es como, no sé, es como entrar, salir de Calama, como esas rotondas que hay y darse la vuelta y después volver a Calama. Voy a Antofagasta, voy a no sé a dónde, San Pedro, pero te metes en esa rotonda y llegas a Calama, pero no dijiste que íbamos allá. ¿Y por qué acá? Porque Él desarma todo, desarticula toda esa religiosidad. ¿Y por qué? ¿Y por qué a la región de Decápolis? ¿Por qué a ese lugar? Porque ellos dicen, ¿por qué dio esa? Era una vuelta innecesaria. Comienza su viaje por esta zona de Tiro, Sidón y termina en Decápolis. Se caracteriza esta zona, las personas que habitan allí son paganas. Por eso que Jesús va a ese lugar, Decápolis, a esa zona, porque esas personas son paganas. Ayer cuando caminábamos, había una hermana que insistía ir más a esa zona. Y yo iba a entrar cuando empezamos porque yo iba por todas partes donde ellos se movían, yo me movía, pero en un vehículo, orando. Y yo dije, ¿estarán acá? Oye, le digo yo a mi hija, voy a entrar acá. No, mamá, tú no vas a entrar ahí. Yo voy a entrar, no. Bueno, no quise, como me estaba haciendo el favor de carretearme, bueno, dije, yo no puedo ser imprudente. Bueno, no la puedo poner en tensa. Pero me fui a donde estaban ahí. Y hay unos que estaban drogados, y hay una mujer ahí, habían 4. Y la mujer se empezó a hablar cosas feas, no tan feas tampoco. Y 2 de ellos, 2 hombres, le dicen, ten respeto. Y le hablé y le pasé un encuentro con Jesús a solas para ti. Gracias. Y el otro por allá, salió otro por allá y me dijo, deme uno. Entonces, era innecesario tal vez que yo me bajara porque ya había una persona para esa zona. Pero sabía que no iban a entrar porque no estaban delineados en otra dirección. Estas personas, aquí en Decápolis, eran personas paganas. No formaban parte de la religión madre a la que pertenece
Jesús. No son judíos que pertenecen a la religión de Jesús. No son profesantes. Tienen prácticas alimenticias que los judíos consideran impuros. La razón por la que muchos judíos de la época tenían lavacro. Lavacro, lavamano en sus hogares. Era porque una vez que tenían contacto con personas y no comulgaban con ellos, porque ellos de repente tenían contacto con estas personas paganas, pero ellos, wow, ¿por qué? Por el comercio, porque tal era el vecino, quizá cómo sería. Pero cuando volvían a casa se lavaban las manos para purificarse. A veces nosotros estamos tan cómodos en la iglesia que cuando vamos a esos lugares a donde están los paganos, donde tienen costumbres tan diferentes a las nuestras, nosotros después, nos sacudimos. No me vayan a pegar alguno. Entonces, ¿sabe? Ellos se lavaban las manos para purificarse. No era una cuestión de higiene, no era algo higiénico, era una cuestión de purificación espiritual, porque si tenían contacto con los paganos, ellos no podían tener. Iglesia, nosotros tenemos que involucrarnos con todo tipo de personas para llevar el evangelio. Era como le decía yo, una cuestión de purificación espiritual, un ritual religioso. La idea era que se producía una especie de contaminación. Quizás tú no quieres ir, ¿por cómo voy a ir? Voy a tocar puertas. Tal vez me van a salir personas que no deseo ver. Quizás va a salir una amiga tuya. No, ¿cómo voy a ir a ese sector? Tal vez, no, por ahí no, por ahí no, por allá tampoco. Donde te manda el Señor tienes que ir. ¿Por qué? Porque el Señor quiere, no seamos como esta gente que decía que si tenía roce con los Decápolis, se iban a contaminar. Como les decía recién, la idea era que se producía una especie de contaminación cuando lo puro, que eran ellos los judíos, se encontraban con lo impuro. Entonces es más interesante que el evangelista quiere decirnos que Jesús, pudiendo pasar por otras rutas, quiere pasar por esa zona de los impuros. Tirón y Sidón, la Decápolis y los especialistas, profesores, académicos de la ley, tenían razón. El viaje no tiene ninguna explicación, no la tiene, a no ser que estemos hablando de Jesús, que busca la manera de romper lo que haya que romper para que también los despreciados de la época, los impuros de la época, los considerados rechazados por Dios a causa de sus pecados o por la causa de su procedencia étnica, se encuentren cara a cara con Dios. ¿Saben? No voy a contar dónde pasó una hermana, pero ella llegó y entró. Muchos podrían decirle, ¿cómo vas a entrar a ese lugar? Y sabes que entró hacia un pasillo largo. Había muchas personas y en esas muchas personas había muchos niños. Muchos niños. ¿Y sabes qué? Ellas entraron allí porque podrían haber dicho, eso es impuro, me voy a contaminar. Y ahí les entregó el mensaje y le entregó los libros. Como eran muchos, les tuvo que entregar. Porque no era una casa, vivía mucha familia.
Pero ahí salieron esas mujeres a recibir. Las condiciones que estaban esos hombres era paupérrima. Iglesia, prepárate, porque no se trata de ti ni de mí, se trata de Jesús. Esta gente, estos que pensaban los señores de la ley, el viaje no tiene ninguna explicación, no la tiene, a no ser que estemos hablando de Jesús, como decía, que busca la manera de romper lo que haya que romper para que también los despreciados de la época, los impuros de la época, los considerados rechazados por Dios a causa de sus pecados o la causa de su procedencia étnica, se encuentren cara a cara con Jesús. Todos. El Señor ayer salió caminando con nosotros. No hay ningún lugar en Calama, en nuestro querido Calama, en nuestro querido Chile, o de donde procedamos, no hay ningún lugar lo suficientemente impuro para que amedrente a Jesús. No lo hay. Él puede llegar a todos. Él puede llegar a todos. Pero para llegar a todos, tu condición tiene que ser diferente. Tienes que ser un reflejo de tu Señor, de tu Dios, ser una mujer obediente, un hombre que se somete a la palabra de Dios. No que tan solo vengas el día domingo por venir, por cumplir, para que te vean. Para que no uses mentalmente ese lavacro, lavándote espiritualmente el domingo, sino que sea porque amas a tu Señor. Que el venir hasta acá, que no sea eso. Que reconozcamos quiénes somos delante de Jesús. Ayer muy tarde en la noche me llamó una persona y me dice, ¿sabes? Que vio una publicación de una persona, una colega, que mostraba decía, estoy tan feliz porque tengo estos éxitos. Me ha ido tan bien el trabajo que esto y esto y esto, y lo contaba en las redes. Y ¿sabes qué? Esa persona me dijo, entre más leía, empecé a notar que yo tenía una envidia, que yo tanto que trabajaba, que tanto que sudaba, pero nada me había salido bien hasta ese momento. ¡Qué vergüenza! Que yo siendo una persona, decía, una persona que no me encontraba envidiosa, pero cuando empecé a leer, empecé a tener la envidia. Y en un momento, como que el Espíritu Santo me paró y me dijo, eso tienes que sacarlo. Y empezó a orar y le empezó a decir, fuera, saco todo lo que está estorbando mi comunión contigo, Señor. Yo voy a cambiar de actitud, Señor, ya no voy a tener la envidia. Voy a sacar la envidia de mi corazón. Era algo tan personal, hermano. Pero esa persona, y sabe que después que hizo la oración, bendijo a esa mujer que había publicado todos sus éxitos, los éxitos de temporada. La empezó a bendecir y empezó a hablar con su Señor. Le dice, bendícela, Señor, porque ella ha trabajado igual que yo, pero está recibiendo. Bendícela, guárdala. Y perdón por haber tenido envidia de ella, porque yo la he visto trabajar, la he visto sudar. Después que hizo esa oración, el Señor le empezó a mostrar, mira lo que te he dado, esto y esto. Y le empezó a dar gracias a Dios. Y después que todo eso,
¿sabe qué? Terminó en libertad. Terminó en libertad. Y de ahí me llamó, que podría haberse, si no hubiese sentido, si hubiese tenido tal vez ella un alto concepto de sí misma, no me llama. Me llamó cerca de las 12 de la noche para decirme esto. Y hoy día siento una paz y siento el gozo del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, no digamos que esos lugares son impuros. El Señor puede llegar a todos los lugares. Iglesia, no digamos aquí hay mucha corrupción. No digamos no nos van a recibir porque aquí hay mucha corrupción. No digamos porque hay mucho pecado. No digamos que en mi oficina ese compañero no me va a recibir. Si tú haces la pega bien hecha, ese hombre o esa mujer ya está recibiendo de ti. Porque tú estás hablando sin hablar de Dios, de lo que ha hecho Dios en tu vida. Que eres una persona puntual, que es una persona que obedece órdenes, que eres una persona empática, que eres una persona que ayuda. No digas que en mi oficina hay mucho pecado. Aquí no son tan paganos. Así que ahí voy a ir. No, anda donde los paganos. Yo no voy a ir a ese lugar porque hay mucha ignorancia. Anda, porque vas a llevar luz. Por ahí no va a pasar Jesús. ¿Cómo va a pasar Jesús por esos lugares paganos? Marcos, que es el autor, el que escribe esta narración, nos dice y él insiste que no hay espacios privilegiados para la aparición de Jesús. No hay espacios privilegiados. Tenemos que llegar a todo lugar. Él está ahí para llegar a los necesitados. Si tú tienes alguna necesidad, Dios está ahí. ¿Para qué? Para darte y decirte cómo lo vas a encontrar, cómo vas a encontrar la solución. Porque a Jesús nada le queda pequeño. Él nos conoce. Una vez más, la voluntad de Jesús de darse la vuelta inexplicable en este trayecto de Sidón, de Tiro, Sidón, Mar de Galilea, Decápolis. Mira la vuelta que se da, inexplicable, no se tiene ninguna explicación. Nosotros vamos a entrar a las calles de los paganos. A través de entrar a esas calles de los paganos va a desencadenar lindas historias. Por las calles de Calama se escucharán lindas historias. La lógica se concreta en la presencia de Jesús en sus lugares. Cuando entra Jesús produce esperanza. Lo primero que trae Jesús es esperanza. Si tienes un matrimonio derrumbado, si buscas a Jesús vas a tener esperanza que todo se va a renovar. Pero que tú tienes que alinearte con esa palabra de Jesús. Por eso el conocimiento tiene que ser educado a la luz de la palabra. Que esto, cuando se dice a la luz de la palabra, que no quede internalizada como un eslogan, como una palabra bonita, sino que entre así como me llama esa hermana a casi las 12 de la noche y me dice: sentí envidia por esa mujer que estaba hablando de los éxitos de temporada. Me sentí tan mal, me sentí tan indigna, que cómo yo podía sentir esos sentimientos. ¿Sabe qué?
Cuando entra Jesús al corazón, a lo más profundo de nuestro ser, traerá esperanza. Traerá esperanza a esos lugares donde vamos a caminar. Traerá esperanza en tu vida. Jesús hace nacer esperanza. No hay nada peor que una persona desesperanzada. Si hoy día tú estás acá y crees que tienes desesperanza, pero buscando el rostro de Jesús vas a tener esperanza y vas a ver los colores del Señor. No esos colores de arco iris que hoy día los vemos por todas partes, pero tú los vas a ver que son la esperanza. No los mires lo que te quiere decir esta sociedad, el arco iris. No los mires lo que ellos te están imponiendo que veas. Ve que en esos colores hay esperanza. Jesús hace nacer esperanza. Marcos insiste que no hay lugar en el trabajo, familia, etnias lo suficientemente impuras. Los de Decápolis eran mayoritariamente personas del mundo griego, eran rechazados, impuros. No eran personas incultas, porque tal vez habrán tenido formación helenística. Queremos que las personas se encuentren con Jesús, no con mis buenas ideas. Queremos, cuando entra Jesús, hermano, a tu vida, no estoy hablando desde la situación económica o de la gran familia. Hay paz, hay respeto, ya se va la falta de perdón. Hay perdón, perdonas, puedes mirar cara a cara. Cuando entra Jesús se nota. Ayer cuando todos los matrimonios que iban, las personas, cuando miraban a esas personas no miraron a la persona, miraron a Jesús. Porque le estaban llevando esperanza. Queremos que las personas se encuentren con Jesús, porque solo Él puede resolver sus temas o que se encuentren con nosotros. No queremos que se encuentren con nosotros, porque nosotros no resolvemos nada. Por muy buenas intenciones, el que resuelve es Jesús. Marcos dice: Jesús hace el bien, pero a su modo, no al modo nuestro. Jesús hace el bien, pero no al modo nuestro, no a mi modo, al modo que Jesús quiere. En el versículo 33 al 35, dice, en esta palabra, dice que Jesús apartó al sordo mudo, al tartamudo de la multitud. Aquí dice, este evangelista Marcos, dice que Jesús apartó al sordo mudo de la multitud. Cuando Dios trabaja a solas, no con multitudes. Léalo en casa. Cuando Jesús aparta al tartamudo de la multitud para estar a solas con Él. ¿Qué ganas debe haber tenido la multitud de mirar qué estaba haciendo Jesús? Como muchas veces, cuando el Señor está trabajando contigo, viene el amiguito y viene el otro y viene aquello acá trayendo las mejores ideas. Cuando lo único que nosotros, como decía mi esposo, estamos metiendo las manos donde no debemos de meterlas. No meta las manos cuando Jesús está trabajando. Si estás en el desierto, no metas las manos donde Jesús está trabajando. Deja que Jesús trabaje hasta en el fondo, porque Jesús trabaja, no trabaja a media. Jesús no es un maestro chasquilla para sacar rápido la pega. Él no tiene problema del tiempo. Él se tomará su tiempo.
Jesús aparta al sordo mudo de la multitud para estar a solas con él. Como le decía, qué gana tiene que haber tenido la multitud de estar ahí mirando qué es lo que hacía Jesús. Las cosas en privado, a solas, el necesitado y él, el necesitado y el Señor. El sordo oía, el tartamudo hablaba bien, le puso los dedos en los oídos, le tocó la lengua con saliva. Luego mirando al cielo suspiró profundamente y le dijo, Efatá, que significa ábrete. No se quede porque Jesús puso la saliva, que cochina. No se quede en eso. Esa era la costumbre que ellos tenían, en la cultura. Era así, tal vez había alguna idea que con la saliva te sanabas. Como nosotros hoy en día vemos a los perritos, ¿qué es lo que hacen los perritos cuando tienen herida? Claro, entonces, pero no te quedes ahí. Él suspiró profundamente y dijo, Efatá, que significa ábrete. Con eso se abrían sus oídos. Y eso es lo que quiere el Señor. Tanto para ese sordomudo como para nosotros. Abramos los oídos para Él. No, es que él es ateo. No puedo hablarle. No, es que no sé. Tu conducta, tu disposición va a hablar. ¿Cuánto amas al Señor? Me pareció tan linda esa palabra. Dice, Jesús hace el bien, pero no hace el bien como estrategia. Hermanos amados, no mires este librito como estrategia para nosotros. Solamente porque Jesús hace el bien. Jesús hace el bien. ¿Es una estrategia más que tiene la iglesia eclesía? No, Jesús hace el bien. Jesús lleva luz. ¿Es que tenemos estrategia? No es estrategia. Jesús hace el bien. Así como dice en Génesis, que todo lo que hizo Él fue bueno. Jesús hace el bien como fin en sí mismo. A solas con el necesitado. Y el necesitado sale a su encuentro. Y sale a su encuentro. Ese hombre que la multitud lo llevó. ¿Por qué lo llevó a Jesús? ¿Por qué lo llevó? Porque estos de Decápolis ya sabían de la fama de Jesús. Ya se hablaba de Jesús. Pero él no buscaba fama. Jesús no buscaba fama. Jesús no buscaba reconocimiento. Como nosotros tantas veces queremos reconocimiento, queremos fama. Jesús, ¿qué es lo que hacía? Solamente hizo por obediencia ¿a quién? Al Padre. En Decápolis ya se sabía de Jesús, por eso que le llevaron al sordo tartamudo. Porque en esa zona ya se hablaba. No querían a los judíos, pero este judío era diferente. Este judío era diferente. Este Jesús hacía todas las cosas bien. El necesitado sale a su encuentro y encontró lo que necesitaba. Y encontró lo que necesitaba. Y este necesitado, lo único que necesitaba eran las misericordias de Dios. Nada más. Imagínense, hermano, si nosotros vamos por todo Calama, llevando por todo Calama, y yo lo creo,
Y de ahí nos vamos a ir a otros lugares. Pero no para tener fama, no para que la multitud hable de nosotros, sino por obediencia a nuestro Dios. Y es mejor dar que recibir. Chiquitos somos, hay gente que todavía no se congrega como debería de congregarse, pero bueno, Dios trabajará, Dios hará. Seamos los que seamos, hagamos. Seamos productivos. Seamos obedientes a nuestro Señor. Y si tú eres nuevito, eres parte de nosotros. Si es que tú quieres trabajar lo que ordenó nuestro Señor, llevar a esto. Este mensaje. Amén. Pónganse en pie, por favor. Vamos a orar. Terminaremos con alabanza. Porfa. Con una que nos vayamos. Por favor, hermanos. Con todas las pilas cargadas. Amén. Voy a orar. Vamos a... Cierra sus ojitos, por favor, incline su rostro. Amado Dios, mil gracias, Señor, por tu palabra, Señor. La naturaleza, la propiedad, la cualidad, la esencia de la evangelización es Jesucristo mismo, Señor. Que eso sea la esencia de todas las salidas que tengamos en todos los tiempos, Señor. Que tú seas, Señor, movidos por ti, Señor. No porque quiera mostrarme, por mostrar a la multitud que tenemos dinero, que podemos imprimir, que tenemos estas ideas. Nada de eso, Señor. Sino que tú seas, Señor, el que ha motivado nuestros corazones. Que tú, Señor, la esencia de la evangelización es Jesucristo, que te queremos mostrar a ti, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho y todo lo que vas a hacer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.